Vamos a iniciar el desarrollo de cada uno de los pasos que tenemos que efectuar para poder implementar el sistema de gestión. Lo primero que tenemos que pensar es cuando tú ingresas en una organización. No importa si llegaste como un funcionario de planta, como un consultor independiente o si ya trabajabas en la empresa, pero vamos a empezar a implementar el sistema. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Conocer la empresa adecuadamente, entender su funcionamiento tanto a nivel interno como externo. Y este es uno de los cambios que se han venido dando precisamente en la estructura de alto nivel que se empezó a utilizar para las últimas versiones de las distintas normas ISO, que básicamente empezaron a implementarse a través de en el año 2015 aproximadamente. ¿Qué es lo que nos dice esta norma de estructura de alto nivel en su numeral cuarto? Nos dice que lo primero que debemos establecer es un conocimiento completo de todas las circunstancias internas y externas que pueden llegar a afectar a la organización. Internas, es decir, todo lo relacionado con su cultura organizacional, todo lo enfocado con sus funcionarios, sus operaciones, su infraestructura, y a nivel externo entrar a analizar cuáles son esas partes interesadas como el gobierno, los competidores, los proveedores, los mismos clientes que afectan el desarrollo de las actividades de la organización. Entonces, esta primera fase de diagnóstico debes equipararla y es donde vas a empezar a dar cumplimiento al contexto de la organización. Vamos a mostrarte los pasos que nosotros hemos considerado importantes desarrollar en el momento de implementar para darle cumplimiento a esta parte del diagnóstico y que te permiten identificar claramente y entender a profundidad a cada una de las organizaciones donde vas a implementar. Bueno, entonces vamos a analizar los pasos que nosotros te proponemos para que puedas ir reconociendo la organización desde lo macro hasta lo pequeño. Es decir, vamos por los temas grandes, la parte general de la organización y poco a poco vamos a ir detallando ciertos parámetros. Este flujograma, como ves, está dividido básicamente en 4 partes. En estos primeros pasos los vamos a identificar a través de una realización de encuestas, de entrevistas, hasta aquí en esta primera parte, entrevistas con la dirección y estos otros puntos en unas encuestas que vamos a realizarle a todo el personal. Luego dividimos el trabajo del diagnóstico en 3 partes principales. Lo primero es identificar toda la parte de infraestructura, el reconocimiento de los áreas de trabajo, de la maquinaria, de los equipos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura con la que cuenta la organización. En esta segunda parte vamos a analizar los procesos internos de la misma y por último los procesos externos, los documentos, la información externa que afecta a la organización de una u otra forma. Entonces, como te decía al comienzo, nuestra propuesta es que puedas empezar el diagnóstico a través de la aplicación de una encuesta con el grupo directivo, llámese gerentes, si tienen otros departamentos, otras personas del staff directivo, también es importante que se incluyan aquí, porque lo que queremos es que tú empieces por identificar claramente quién es la organización, cuáles son sus metas, sus propuestas, sus proyectos, porque todo el sistema de gestión deberá relacionarse con dichas metas. Entonces, en primera instancia vas a identificar una ficha general de la empresa. ¿Qué es esa ficha general? Básicamente son los datos genéricos de una organización, su razón social, es decir, su nombre legal, cuál es, su nombre comercial. Recordemos que no necesariamente la empresa utiliza un solo nombre, sino que puede tener marcas comerciales, establecimientos comerciales y llamarse oficialmente de otra manera. Entonces es importante poder identificar cuál es esa razón social legal que tenemos establecidos en los documentos del RUT, de la Cámara de Comercio, y cuáles pueden tener los establecimientos comerciales de pronto pueden llegar a tener, o marcas comerciales, datos tales como pues un número de NIT, el código SIU, que es el código de la actividad económica, que nos establece también para muchos temas legales y muchos requisitos técnicos qué parámetros deben cumplirse. Entonces es muy importante que tú identifiques qué código SIU se está trabajando. Te pongo un ejemplo, el tema de los vertimientos, como aquí estamos trabajando sistemas de gestión ambientales también dentro del sistema integrado. La parte de vertimientos tiene establecido una serie de cumplimiento de requisitos acorde con unos códigos SIU. Dependiendo del código SIU de la empresa debe cumplir ciertos requisitos. Por eso es importante que desde un comienzo tú puedas empezar a identificar cuál es el código que tiene establecida la empresa.
el objeto social, es decir, a qué se dedica, cuáles son sus actividades, qué es lo que desarrolla, para que puedas ir entendiendo de qué se trata la empresa. El sector empresarial en el que se desenvuelve, que ese te permitirá posteriormente hacer un análisis del contexto un poco más profundo. Aquí es identificar en qué medio se está desenvolviendo, qué productos o servicios suministra. Recordemos que no siempre en el objeto social se coloca todo, se deja establecido tal cual los productos o servicios que está la empresa ofreciendo. A veces el objeto social va mucho más allá de lo que realmente la empresa está desarrollando. Entonces es importante que tengas muy claro cuáles son los productos o servicios que se están suministrando por parte de la organización. Todos sus datos de contacto, direcciones, teléfonos, correos corporativos, página web, todo lo que tú puedas llegar a conocer de parte de la empresa, para que también empieces a hacer un análisis sobre los mismos. Es decir, por ejemplo, en la parte de la página web, muchas veces las empresas se enfocan en que este va a ser el medio de comunicación de las políticas, de los objetivos que nos piden las normas que se le comuniquen a proveedores y demás. Pero en muchas ocasiones encontramos que la empresa puede tener página web, pero puede que esa página web esté completamente obsoleta y no la estén moviendo. Eso es importante que tú empieces a identificar para poder saber si puedes de pronto aferrarte a apoyarte en alguna de esas tecnologías, o de pronto tengas que cambiar de estrategia para poder comunicar en alguno de los casos. El tema de la ubicación geográfica en la que se encuentran las distintas sucursales de la organización. Esto es un parámetro importantísimo porque te va a empezar a mostrar algunos de los peligros, de los riesgos a los que está expuesta la organización. Por ejemplo, si pensamos en el plan de emergencias, también nos empieza a mostrar algunas actividades enfocadas a un plan estratégico de seguridad vial, si es que la empresa debe entrar a implementar. Entonces aquí vas empezando a capturar esa información que seguramente vas a utilizar más adelante en los distintos pasos y distintas actividades a desarrollar. Su ubicación específica, un punto importante frente al tema de los tomadores de decisión. Este tema de sistemas de gestión implica la toma de muchas decisiones. Por tanto, tú desde el comienzo debes identificar cómo es el esquema que tiene la empresa para tomar esas decisiones. ¿Quién tiene la autoridad verdaderamente para tomar cierta clase de decisiones? Si se hace a través de una junta directiva o de una asamblea de socios, o tienen un estamento específico para hacer el estudio. De pronto en algunas entidades pueden tener, por ejemplo, un colegio puede llegar a tener una junta determinada para cierta toma de decisiones. Entonces tienes que establecer esos grupos, esos roles que cada una de las personas están ejerciendo en este aspecto tan importante como la toma de decisión, para que en el momento en que sea necesario puedas dirigirte adecuadamente a la persona correcta, y de pronto no dejemos de tomar las decisiones de manera oportuna por no dirigirnos a quien debe ser. Entonces es muy importante que analices esto. Por ejemplo, si la empresa es familiar, si estamos hablando de que es una empresa familiar, ¿será que de pronto tiene un protocolo donde se establece como tal la toma de decisiones? O, como muchas veces se ha hablado, las empresas familiares tienen un riesgo grandísimo de tener disputas entre los diferentes miembros, y si esto se da, pues puede perjudicar bastante el sistema de gestión si tú no lo identificas y no sabes cómo manejarlo apropiadamente desde un inicio. Entonces, analizar si de pronto se tiene ese tipo de situación, o si la empresa, por decir algo, participa dentro de un grupo empresarial y de pronto no es totalmente autónoma para la toma de decisiones. ¿Quién sí sería el autónomo y a quién nos tenemos que dirigir? Es muy importante que podamos establecer estos factores. Analizar un poco la historia de la organización. Cómo ha sido su desarrollo, cómo ha sido su crecimiento, si el desarrollo de la misma ha sido por temas empíricos, porque los directivos han venido aprendiendo paulatinamente con la experiencia, o si por el contrario de pronto cuentan con personas especializadas para cada temática, el crecimiento de pronto es apalancado por alguna otra entidad o de qué manera, si puedes identificar si esta empresa está interesada en ir creciendo o de pronto es una empresa que netamente se mantiene en el mercado a lo largo del tiempo. Todos estos factores son importantes porque te van a permitir tomar decisiones basadas en esas estrategias y en esa necesidad que pueda llegar a tener la empresa en temas de crecimiento o de operación. También en este aspecto, en esta parte general, identificar los horarios de trabajo. Es muy importante que puedas definir cuáles son de pronto esos picos de trabajo a lo largo del día o a lo largo del mes,
por decir algo, en una empresa de servicios temporales donde el manejo de la nómina es supremamente crítico y si tienen establecidos que los pagos se hacen a fin de mes o quincenalmente, pues lógicamente tú no podrás desarrollar actividades en esos días porque no te van a prestar atención, entonces tu plan de trabajo tendrá que ir acorde a él. Los horarios, por ejemplo, en una empresa del sector transporte, donde el transporte inicia muy temprano en la mañana, entonces no vas a tener tan fácil el desarrollo de charlas preoperacionales o las inspecciones. Todos estos factores del horario te pueden afectar bastante el tema de la definición de planes de trabajo. A identificar si, por ejemplo, las capacitaciones se pueden realizar bien temprano o los días sábados o definitivamente se puede trabajar durante todos los días de la semana. Es importante que tengas en cuenta estos parámetros para ese plan de trabajo como tal. Conocer el funcionamiento general de la organización, paso a paso los distintos procesos, cómo se vienen desarrollando, cómo interactúa el uno con el otro, bajo el enfoque y la idea que tiene la gerencia, la dirección de la empresa, que posteriormente tú validarás ya entrando a cada uno de los procesos para determinar si eso es cierto o de pronto tiene diferencias entre lo que la gerencia, el grupo directivo está pensando frente a lo que realmente está sucediendo al interior de su organización, que muchas veces suele ocurrir. Entonces la idea es que tú le hagas unas preguntas al directivo enfocado en determinar cómo es que opera la empresa, cómo funciona, quiénes participan, de qué manera se desarrolla, cómo se comunican y pues basado en esto poder tener un primer parámetro de los procesos a ejecutar. Importante también que en este punto determines los niveles de riesgos que están reportados ante la ARL. Muchas veces encontramos que las empresas no están correctamente clasificadas acorde con las actividades que están desarrollando en su organización. Entonces de pronto tienen un nivel de riesgo reportado 1 de la parte administrativa cuando efectivamente por su proceso de producción tiene que tener un nivel 3, un nivel 4, porque recordemos que el nivel de riesgo de riesgos laborales en las ARL en Colombia están clasificados de acuerdo al tipo de la actividad económica que se desempeña, tiene un nivel de riesgo de clasificación en la ARL, por normatividad está establecido y nosotros tenemos que asegurar que efectivamente la empresa está orientada con el nivel de riesgo adecuado y eso es un factor importantísimo que debes identificar desde el primer comienzo para que se pueda desarrollar y hacer los ajustes necesarios. Entonces, estos datos generales de la empresa te van a permitir dar la información importante inicial de quién es la empresa, quién es la organización. Y son datos que debes dejar registrados adecuadamente para que tú los puedas reutilizar posteriormente y no es que cuando vayas a desarrollar el plan de emergencias, por ejemplo, tengas que devolverte este factor y empezar a identificar nuevamente estos ítems. Tú los deberías tener claro desde un comienzo y utilizarlos en las distintas etapas que sea necesario.